Buenos días. Primero que nada, les agradezco que hayan podido venir. Espero que en sus casas, sus familias y ustedes estén lo mejor que podamos estar en esta situación y cuidémonos todos. Para partir con el tema que hoy nos convoca, la propuesta de una cosecha casi perfecta, esto no tiene relación a hacer el 100% de las cosas bien. Tiene relación en que todas aquellas cosas que dependan de nosotros, pongamos todos los medios para hacerla. Es decir, lo perfecto tiene relación con, primero, fijarse parámetros. Todo es parametrizable, es decir, todo puedo definir qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo o qué es lo que es más o menos. Todos esos parámetros tengo que medirlos y tengo que necesariamente tomar acciones cuando esos parámetros salen de lo establecido. Esa es la esencia de la propuesta que nosotros hacemos. Y esto al final, cuando salen esos parámetros, se podría considerar como medida de contingencia en las cuales yo podría escribir en instructivo, en lo que sea, para que cada vez que yo la necesite la tenga ahí. No tenga que partir inventando qué hacer cuando ocurre. Y otra cosa que es de vital importancia, y yo creo que la he visto a través del tiempo, es que tenemos que colocar en nuestra cabeza un concepto que yo aprendí en la industria de mejora continua. La mejora continua tiene relación donde nunca es suficiente. Eso quiere decir que todos los años, cada cosecha, cada post cosecha, cada industria, tenemos que ver elementos que nos puedan permitir realizar una función más eficiente y de mejor calidad, que conlleva al final a tener una fruta de mejor calidad. ¿Qué pasó en el 2000, o sea, en el año pasado, digamos, en la cosecha del año pasado? Nosotros podríamos definir que el incremento como todos muy bien saben, el incremento de las exportaciones sobre el 50%, pero es súper importante ver qué podemos hacer con eso, o qué experiencia. Y eso cada uno lo puede conversar con distintas personas. Yo he aprendido mucho a conversar con distintas personas qué es lo que piensan. Y dentro de esto está la pandemia, está el nivel de oferta en China, está qué tipo de calidad tuvimos, cargas de los árboles, si fue mucha, si fue poca, ¿no? Está la eficiencia de la estimación. También es algo muy importante si fuimos eficientes en la estimación de la fruta, que es algo que nosotros debiéramos planificar. ¿Qué pasó con la mano de obra? ¿Fue poca? ¿Fue mucha? ¿Había? ¿No había? El exceso de guarda en las cámaras de materia prima es algo súper importante también que tuvimos en la temporada pasada y yo creo que nos jugó más de alguna mala pasada. Y todo esto nos va a permitir tener más experiencia para ir enfrentando temporadas distintas. Y yo creo que la tónica al futuro va a ser esa. Una radiografía al proceso de la cereza, que me gusta mucho. La calidad de la fruta se hace en el árbol y no queda otra. Es una de las cosas que me enseñó harto Carlos Tapia, que le mando saludos y me ha enseñado bastante cada vez que yo le pregunto. La calidad se hace en el árbol. La post cosecha o de ahí para adelante no mejora la calidad. Podríamos decir que la mantiene y busca elementos como cómo retardar su senescencia. Y la calidad, según lo que me decía Carlos, tenía que tener un concepto con la regulación de la carga. Hace un par de días atrás estuvo en una charla con él, fue bastante buena, con podas, con distintos tipos de raleo, una muy buena relación fruto-hoja, un muy buen balance nutricional, especialmente comentaba en calcio y potasio, para que nos va a permitir tener mayor materia seca y una fruta de más largo periodo, que es una de las cosas que necesitamos. Nos toma 12 meses hacer esto y el nivel de inversión es bastante grande. Después nos pasamos a otro segmento que es el segmento de la cosecha, donde estamos en juego entre 0 y 8 horas más o menos, donde podemos ver aquí que la cosecha, el centro de acopio y el transporte podrían encerrar casi el 60% de la deshidratación de la fruta. Es decir, tenemos que
ponerle un poquito más cuidado de lo que hemos ido preocupándonos en la actualidad. Y tenemos que ver muy bien las buenas prácticas, que eso es lo que vamos a ir informándoles más adelante. El tema de la industria, que es el tercer segmento en importancia, está entre 0 y 48 horas, pero lo que vimos la temporada pasada, esas 8 horas, pero las 48 se convirtieron 5, 6, 7 y en algunos casos hasta 8 días, que es algo nuevo que vamos a tener que analizar si eso va a seguir siendo una tendencia adelante o no. Y aquí podríamos considerar que, o consideramos más bien, un 35% del proceso de deshidratación, donde el 25% se lo lleva a la recepción en planta, las cámaras de materia prima un 10% de la deshidratación, y que este año debiera haber sido, perdón, la temporada pasada, debiera haber sido bastante más el porcentaje. Y aquí también podemos hacer muy buenas prácticas, lo que nos van a permitir mejorar nuestro proceso. Y en el caso de los barcos, la esencia son los barcos rápidos, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener en la cabeza y empezar a medir, recuérdense, la parametrización. Pallet listo es pallet despachado. Un muy buen índice, yo creo que muchas empresas lo tienen que hacer, yo creo, es saber cuánto tiempo después de que el pallet se armó fue despachado. Y eso significa con empezar a parametrizar y a medir, porque tenemos que ir luchando contra esas cosas. El transporte marítimo hay que seguir para que cada día los transportes más rápidos vayan siendo algo común en los despachos hacia Asia. Y respecto a la deshidratación, es donde menos se deshidrata producto de la bolsa que es impermeable al vapor de agua, que lo vamos a explicar más adelante. ¿Cuál es el objetivo principal? Yo voy a recoger una de las palabras de Alejandro García Huidobro, le pedí autorización para usarla, donde él dice en una entrevista que uno de los objetivos principales es llegar a China con una buena calidad de fruta, sana, firme, con pedicelos verdes, calibres y mucho sabor. Y mucho sabor tiene relación con que los asiáticos, los chinos o nuestros clientes quieran volver a vivir esa buena experiencia. Por eso es importante saber qué es lo que provocaría en un chino que le gustaría volver a comerse una fruta nuestra. El productor, las plantas de procesos, las exportadoras no tienen que producir cereza buena, tienen que producir cereza extraordinaria, ya que los chinos van a pagar caro por eso. Eso es el concepto de la mejora continua. Si la temporada pasada puse frutas buenas, tengo que ir mejorando cada día más nuestra calidad. Y al final todo esto se engloba en un concepto que la industria, dice Alejandro, tiene que estar alineada. Y comparto totalmente. Aquí no hay bueno y malo. Yo no me puedo como productor ser el único de la cadena o el transportista o que la exportadora sea el único de la cadena. Cada uno de los elementos de la cadena tiene que saber qué es lo que hizo el otro para poder llegar a hacer una sinergia entre todos. Eso es una de las cosas importantes que yo he visto en la conversación con mucha gente y precisamente de las cosas que dice Alejandro. Producir fruta de calidad no es al azar, es una decisión. Yo defino hacer fruta buena. El que no me salgan todos los procesos, producto del clima, del ambiente o algún problema, es otra cosa. Pero yo tengo que partir planificando que voy a sacar un tipo de fruta. Y eso lo saben muy bien los que cultivan el árbol, al cual yo no soy experto. Entonces recuerden, ¿no es cierto? La calidad de la fruta se hace en el árbol, no después de sacada. Y entonces eso toma mucho más importancia. Debo lograr mi calidad objetiva, no la que me alcance, lo vimos nuevamente en el título. La temperatura de la pulpa es uno de los elementos más importantes y aquí empezamos a entrar en tierra derecha. Yo tengo que hacer dos cosas con la temperatura de la pulpa. Lo primero que tengo que hacer es evitar que suba. Recuerden que durante todo el proceso productivo hasta llegar al hidrocooler hay un incremento de la temperatura de la pulpa. Es decir, tengo que retardar
ese incremento de la temperatura de la pulpa y después tengo que bajarlo. Por eso se dice que tengo que evitar que suba y bajarlo lo antes posible, que esa es una de las muy buenas estrategias que uno debiera usar. La deshidratación, que es una línea que son paralelas, es un error del proceso, no es parte de él. No podríamos considerar que producimos 10.000 ya, pero réstale un 1% por deshidratación, porque esa deshidratación es más compleja que lo que nosotros creemos. Recuerden que el pardeamiento ocurre solamente por perder menos de medio gramo por cereza. Desde ahí en adelante, la gran mayoría de las cerezas parte el proceso de pardeamiento, cambio de color del pedicelo. Entonces estamos luchando contra gramos, contra menos de 1 gramo, y eso hace que tengamos que ser mucho más eficientes y delicados con la cereza. La cereza es un producto delicado y hay que tratarlo así para lograr el objetivo final. Y uno de los problemas importantes de la cereza es que los procesos o la deshidratación muchas veces es asintomática. Yo no veo que esté evaporando, no veo que el pedicelo se esté pardeando de forma instantánea, entonces hay veces que no creo. Pero es súper importante hacernos caso, por entre comillas, ya que hay muchas personas como yo que son personas que están midiendo constantemente y pueden demostrar, la misma Jessica, Carlos en su área, don Luis Luchinger, que me ha enseñado mucho bastante en su área también. Entonces tenemos que ir buscando esos elementos objetivos que nos puedan decir, ah, tiene razón este gallo. La cereza, entre un 80 y un 85% de agua, eso quiere decir que la deshidratación es la pérdida del agua de un envase. Y una de las cosas importantes que también tenemos que hacer o nos pueden ayudar harto es ver un poquito las características del agua. Cuando el agua se evapora, yo puedo disminuir la temperatura de algún ambiente, saca energía del ambiente. La evaporación solamente ocurre en la superficie de las cosas. Es decir, cuando tengo mayor superficie, potencialmente podría deshidratar o perder más agua. El agua tiene un poder calorífico grande, acuérdense que es mucha, casi pura agua. Entonces esa agua yo la puedo calentar o la puedo enfriar, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener mucho cuidado principalmente con los rayos solares y va a ser un aporte positivo cuando tenga que enfriar en los hidrocoolers, que el enfriamiento es eficiente por ese motivo, por esa característica del agua. La densidad del agua es diferente a distintas temperaturas. Hay muchas veces que los tejidos, a medida que esa agua o esa cereza o esa pulpa se va calentando, los tejidos van siendo más laxos. Eso significa que la densidad del agua disminuyó. No siempre cuando yo tengo una cereza blanda es condición sine qua non que esté deshidratada. También influye en parte en la densidad del agua. Y la capacidad de adherencia, que es una de las características que tiene el agua de adherirse a las cosas, que eso va a ser algo positivo en post-hidro en las cámaras de materia prima. Esta es la ecuación de la respiración, como ya muchos la conocen, donde se produce agua, CO2 y calor o energía. Ahora, esto es una de las cosas más importantes de la post cosecha, se traduce en esto, que cuando yo aumento la temperatura de la pulpa, aumenta la respiración, y por ende podríamos decir que disminuye la vida útil. Cuando yo disminuyo la temperatura, disminuye su respiración y naturalmente podría aumentar su vida útil. Pero cuando yo disminuyo la temperatura de la pulpa, también disminuye la deshidratación. Y cuando yo aumento la humedad relativa, también disminuye la relación. En estas 4 cosas está como la ecuación del qué es lo que debiéramos hacer para tener una post cosecha casi perfecta o lo más cercano a la perfección. Ahora, tenemos que tener algún elemento que nos permita mezclar la temperatura y la humedad relativa y sacar algún factor que sea más fácil de analizar. Y ese factor se llama presión de vapor o la famosa presión de vapor, que es la relación, no la relación. La presión de vapor se saca con la temperatura y la humedad relativa de las cosas en una tabla ciclométrica, que puede que gente lo conozca,
pero ya ahora mucho más fácil sacarla en una aplicación en el teléfono donde uno mete la temperatura y la humedad y da automáticamente la presión de vapor, que ese es el numerito que vamos a empezar a usar. ¿Cómo disminuimos la deshidratación? ¿No es cierto? ¿O cómo retardamos este proceso? Debiéramos contestarnos 3 preguntas que son súper importantes y prácticas. ¿Por qué se deshidrata la cereza o las cosas? ¿Por dónde pierde agua particularmente la cereza? ¿Y en qué partes del proceso productivo ocurren? Yo cuando partí hace 5 años o 6 años, todo el mundo hablaba de deshidratación como que ocurriera en todos lados. Un trabajo que hicimos con la Jessica hace un par de años nos demostró y nos fue orientando un poquito cuáles eran esos principales puntos. ¿Por qué se deshidrata la cereza? Y la respuesta es: la cereza se deshidrata por la diferencia de presión de vapor que existe entre la cereza y su ambiente. Siempre hay una relación que existe entre la cereza y su ambiente y eso se va a ir modificando a través del tiempo. Eso quiere decir que, recuerden, nosotros debiéramos sacar la presión de vapor de la cereza y debiéramos sacar la presión de vapor del ambiente para compararla y definir bien ese déficit, ¿no? Ahora, esto se puede sacar con una tabla ciclométrica o yo al final opté por esto, donde yo pongo la temperatura y la humedad y me da la presión de vapor como si fuera una calculadora, porque lo que me interesa a mí es el número, es el calcular ese número. Entonces, por un lado tenemos la fruta, un ejemplo de 27 grados. La humedad de la fruta siempre vamos a considerar que es un 100%. Se miden los espacios intercelulares y va a ser una constante, o sea, para sacar la presión de vapor de la fruta solamente necesitamos la temperatura de la pulpa. Y por el otro lado tenemos una temperatura de 27 con 30% humedad relativa, que eso se mide con un termohigrómetro habitual. Ahora nosotros, si metemos estas dos cosas en la tablita o en la aplicación, nos da que en este caso hay 3,5 kilopascales de presión. Y si metemos los mismos datos en la tablita, hay 1 kilopascal de presión. Y aquí entra la regla física. La regla física dice que la humedad va desde donde hay mayor presión de vapor a donde hay menor. Eso quiere decir que la fruta le está entregando humedad al ambiente, o si lo hacemos al revés, el ambiente le estaba robando la fruta. Entonces, esta diferencia de presión decidimos o afirmamos que estamos enfrente de un proceso de deshidratación. ¿Qué pasa que si por algún motivo, ¿no es cierto?, logramos subir la presión de vapor del ambiente? No hay ninguna gradiente, es decir, no hay ni modificación, perdón, ni traspaso de humedad de aquí a acá o al revés. Eso quiere decir que la deshidratación matemáticamente es 0. Y esa es una de las cosas que tenemos que llegar, y esa es una de las esencias, junto con disminuir la temperatura, del qué es lo que tenemos que lograr en cada uno de nuestros procesos productivos. Entonces, ¿se acuerdan que la diferencia de presión de vapor en este caso es solamente una resta? 3,5 menos 1 da 2,5 y ese es el dVp. Pero en este caso, 3,5 menos 3,5 da 0. Es decir, debiéramos tener en nuestra cabeza siempre cómo lograr que ese déficit de presión entre la cereza y todos sus ambientes esté lo más cercano a 0 posible. Esto quiere decir que la deshidratación casi es una fórmula matemática que tiene temperatura de pulpa, temperatura ambiente y humedad relativa del ambiente. El dVp nos dice en qué casos hay más deshidratación, no cuánto. ¿No es cierto? El dVp nos puede servir para comparar dos elementos. El cuánto lo sacamos pesando cada uno de los puntos al inicio y al final, y vamos a sacar cuánto pierde por hora, que normalmente se dice porcentaje de deshidratación por unidad de tiempo. ¿Por dónde? Aquí mostramos, echándole aire a una cereza, donde vemos que tiene cualesquiera cantidad de hoyos, y por ahí normalmente salen. Y uno podría hablar que esos hoyos podrían ser lenticelas, y
los espacios intercelulares, que es una de las principales pérdidas, ¿no es cierto? Los espacios intercelulares es la unión que hay entre una célula y otra de la epidermis, donde es semipermeable al vapor de agua y es donde más pierde, es decir, mientras más superficie tenga, mayor células en la parte superior va a tener. ¿Y en qué proceso es productivo esto? ¿No es cierto? Nosotros definimos y esos procesos productivos les llamamos puntos de deshidratación, que hay 6. Se me ven las manos, ¿no? 6. Y no hay más. Y es súper importante concentrarse. ¿Cuáles son esos puntos? Cosecha, acopio en campo, transporte a planta, recepción de planta, cámara de materia prima y transporte marítimo. Y se acuerdan que yo les enseñé el tema del déficit de presión de vapor entre una y otra. Al final nosotros podríamos hacer ejemplos de cada uno de nosotros y ver cuál es el déficit más bajo. Por ejemplo, en este ejemplo, el que menos deshidrata esto, el que menos después esto y el que más deshidrata podría ser esto. Entonces nosotros podríamos ir a hacer una priorización de las deshidrataciones en estos 6 puntos de deshidratación. Aquí estamos haciendo un ejemplo, miren lo importante, que tenemos una fruta de 25 grados, recuerden, la humedad de la fruta es 100%, entonces la tabla psicométricas, aquí va la temperatura, es muy fácil de usar, aquí van las curvas de humedad, entonces si nosotros tenemos 25 es aquí, y como este tiene 100% humedad relativa, vamos, seguimos, ¡pum! Ahí está. Eso quiere decir que esta fruta tiene 3,2 kilopascales. Ahora, ¿qué pasa si esta fruta la llevamos a un acopio, que es un sombreadero, donde las condiciones abajo es de 30 grados de temperatura con 30% humedad? 30 y el 30% humedad, aquí está el 40, aquí está el 30, ¿cierto? Eso quiere decir que hay 1,5. La fruta, esta tiene más presión que el ambiente y hay deshidratación. Pero vamos a compararla con otro centro de acopio, que en este caso es la propuesta nuestra, que es un ambiente a 26 grados, pero con 90% de humedad. 26 grados es aquí, y 90, 100 es aquí, 80 es acá, no vamos ahí. Esa tiene 3,2. Y recuerden que para comparar estas dos cosas, nosotros debiéramos comparar los déficits de ambos. Y el que está más cercano a cero es el que menos deshidrata. Entonces, comparamos esta con esta, ¿no es cierto? Y estas dos con estas dos. Esta nos dio un déficit que es una simple resta de 1,7 y esta nos dio 0,2. Entonces, de una fórmula científica podríamos definir que este elemento es mucho menos deshidratante que el anterior. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Miren lo importante que hay veces que yo cuando visito campo no tengo esa sensación de la importancia de la temperatura de pulpa. Tenemos un ambiente, partamos al revés, tenemos un ambiente de 22 grados con 90% humedad relativa, 22 es aquí, tic, y 90, este es el 100, 90 es el medio, ahí. Tenemos, ahora, ¿qué pasa si metemos en este ambiente, en este centro de acopio, una pulpa de 25? 25 aquí con 100 aquí, recuerden. Eso quiere decir que la pulpa, la fruta tiene más presión de vapor que el ambiente, es decir, hay deshidratación. Pero, ¿qué pasa si yo logro evitar que la pulpa suba con algunas actividades y echo una pulpa de 20? 20 es aquí con 100. Eso quiere decir que una pulpa de 20 grados tiene casi la misma presión de vapor que el ambiente, por eso la deshidratación en ese ejemplo es 0. Miren lo importante que puede llegar a ser tratar de lo posible con herramientas y diseño de ciertos procesos, disminuir la temperatura. Imagínense que yo llegara con una temperatura de 15. Estoy más abajo todavía, pero lo importante uno podría decir, pero ¿para qué tan abajo si estoy por debajo de la presión de vapor del ambiente? Pero también tengo que cuidarme con la temperatura. Recuerden que a mayor temperatura, mayor metabolismo. Y esa es una de las cosas que tenemos que disminuir. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es una propuesta súper concreta y que se llama cadena de humedad. En algunos casos aporta con humedad y en otros casos con otro tipo de actividad. Esta tiene que tener ciertos fundamentos que tenemos que ir modificando y que esto es un poquito de cultura de la gente. Yo veo campos que lo hacen muy bien y yo aprendo mucho de ellos, en campos que están como ahí y en campos que de frentón no lo hacen. Entonces, tenemos que
levantar un poquito la industria y tratar de copiar todas aquellas cosas que hayan personas que lo hagan bien. Y esa es una de las cosas importantes dentro de este concepto de la cadena de humedad. Parametrizar, medir, evaluar. Tenemos que cuantificar las cosas, esos son números. Por ejemplo, un 2, ese es un 2, no significa poco, ¿no es cierto? Y no cualificar. Nosotros estamos acostumbrados al bonito, al ladito, al rapidito, durita, bonito. No, todas esas cosas tenemos que llevarlas a número, clave, identificar nuestros puntos de deshidratación. No todos los puntos son los mismos. Uno tiene que ver cuál es su realidad, ¿no es cierto? No podemos copiar toda la realidad y cada uno tiene que tener esa tabla de pérdida de peso que más adelante lo voy a enseñar a hacer. El tiempo es lo más importante después de la temperatura, humedad y tiempo. Si yo tengo 3 horas, deshidrato 3. Si tengo 2 horas, perdón, si deshidrato 2 horas, deshidrato 2 y deshidrato 1 hora, deshidrato 1. Entonces, clave, y eso se mide con un reloj. No con un rapidito y al ladito. Contingencia. Los problemas podríamos decir que son muchas veces los mismos. Y las soluciones también. Tenemos 8 horas, muchachos. 8 horas. Entonces tendríamos que tener muy bien armadito qué hacemos si pasa esto, ¡pum!, contingencia. ¿Qué hacemos si pasa esta otra? ¡Pum!, contingencia. No podemos desarrollar los procesos productivos únicamente para que funcione algo. Por ejemplo, si tengo un hidrocooler y ese hidrocooler se me para, ¿qué hago? Tenemos que tener contingencias para ese un ejemplo, ¿no? Naturalmente. Disminuir el DPB en cada uno de los puntos, ya lo dijimos. Estandarizar los procesos productivos. La Jessica Rodríguez me decía que es complicado estandarizarlos todos, tiene razón, porque no todas las situaciones son distintas, digamos, pero tenemos que tratar de ir a estandarizar lo que más podamos, porque es más fácil controlar. Si hay una persona que hace algo y ese científicamente es bueno para algún proceso productivo, tratemos de adecuarlo a nuestra realidad. La segregación de la fruta también. Toda la fruta no es igual. Todos los cuarteles no son iguales. Entonces tenemos que ir segregando. Es como las vacas. Hay grupos de vacas que son muy productoras de leche y les dan más comida. Es una forma de segregar. ¿Y qué es lo que hacen cuando llegamos a las plantas? Segregamos, ¿no es cierto? En las mejores calidades, en los análisis que hacen, tienen un beneficio respecto a otro. Mejora continua es clave. Tenemos que tener en nuestra cabeza el concepto de todos los años mejorar algo. O mejorar, pero normalmente uno mejora a través de un número, de algo objetivo. Yo no hago más rápido el proceso. Tengo que tener un parámetro. Y la trazabilidad es clarísima. La trazabilidad es la esencia. Para mejorar yo tengo que ir para atrás, ¿no es cierto? Y si no tengo trazabilidad numérica, es re poco probable que pueda mejorar objetivamente. Son cosas súper sencillas de hacer, pero debiéramos partir haciéndolas. Y la pega de todo, no de alguna. Tenemos que juntarnos. Aquí no hay bueno y malo, ¿no es cierto? El productor tiene que producir fruta que los chinos quieran y así sucesivamente. Y las exportadoras tienen que vender lo mejor posible. Es una pega de todos. Aquí no hay más o menos importantes. Esta es la tabla de pérdida, por ejemplo, estas son las pérdidas por hora que nosotros tenemos con la Valentina que hemos visto en sistemas convencionales, 0,19 por hora en cosecha, en acopio 0,31, en transporte con malla 0,57, en la recepción 0,31% por hora, en cámaras de materia prima 0,09 por día y en el viaje 0,08% por día. Y a esto le ponemos el tiempo, ¿no es cierto? Y multiplicamos esto por esto y nos dan la pérdida total. Y cada uno puede hacer esto con el tiempo que ustedes determinen, o el real, mejor dicho. Y esto nos dio que había una deshidratación en torno al 3,7%, que eso ya tenía una cantidad de deshidratación importante. Y lo más importante de esto es, al final, dar un concepto de porcentaje, ¿no es cierto? Los recursos son escasos y no podemos tirarnos a todo, y podemos empezar, mira, aquí tenemos esto, esto. Y en los campos, por ejemplo, son dueños de esto, ¿no es cierto? Y las exportadoras o las plantas productivas son dueños de esto. No todo es dueño de todo. Pero es indispensable evaluar cada realidad. No nos podemos quedar solo con lo que nos dijo el vecino.
Un ensayo que hicimos el año pasado con la Valentina, donde el tiempo es increíble. Nosotros hicimos el proceso productivo de todo hasta la cámara de producto terminado en 1,5 horas, si no me equivoco. Y esta es la foto antes de recién cosechada y esta es la foto después de 30 días. Y la diferencia cuando hicimos el proceso en 1,5 horas fue casi imperceptible. Eso quiere decir que el tiempo que nos demoremos es mucho más importante de lo que nosotros mismos creemos. Y por eso tenemos que luchar. Y tenemos que luchar contra un número, de ir perfeccionándolo cada día. Y la propuesta es la cadena de humedad, ¿no es cierto?, que tiene la cosecha, tiene algunas características de acopio, transporte, recepción de planta, cámara de materia prima y transporte marítimo. Esos son los 6 puntos de deshidratación que nosotros hemos analizado en estos 10 años y para cada uno hay cierta actitud. Ahora está el sello de calidad y compromiso nuestro, que eso es súper importante, porque le hemos metido harto color a esta cuestión, hemos investigado harto, aquellas cosas que no sabemos las aprendemos y no sabemos todo, sabemos un segmento y que estamos aportando nuestro granito de arena a la industria. Primer punto es la cosecha, el primer punto de deshidratación. El tema de mano de obra da para hablar mucho, ¿no es cierto? Pero efectivamente hay una escasez de mano de obra y una de las cosas importantes es tratar de hacer toda la pega antes, ¿no es cierto? No esperar hasta lo que habitualmente uno espera. Y tenemos que ser estrategas. Entonces, como la mano de obra ha sido difícil y sobre todo encontrar mano de obra calificada, tenemos que tratar de ser lo más eficientemente posible con esa gente que conseguimos. Esto es súper importante también, la cantidad de personas que tiene un supervisor, anotador y revisiones. Yo visito varios campos y en algunos tengo 1 por 20, 1 por 25, la cantidad, yo creo que 1 por 15 es algo que una persona podría analizar. Ese supervisor depende un poquito de la pega que le han encomendado, pero una de las cosas importantes es tratar de analizar la cosecha en el árbol más que solamente en el tote. Y en el árbol significa ver que efectivamente que no estén cayendo fruta, que no estén dejando todos los elementos que ustedes controlan, pero tratar de eliminarlos donde se genera el problema, no al final. Y esa es una de las cosas importantes, ese concepto de relación del supervisor con su grupo de cosecheros. La cosecha tiene que partir a la hora que yo digo que se pueda ver la cereza. Yo me he parado en muchos campos y llego a las 5:30 de la mañana y empiezo a notar. El tractorista llegó a las 6, el bus llegó a las 6:30 y empiezo a notar, y la gran mayoría o en muchos campos la cosecha llegaba a la persona a las 6:30. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver, acuérdense que el tiempo es clave y tenemos poca gente. Tenemos que sacar la primera cereza a las 6:30. Esa es una de las propuestas. Darle mucho más importancia al tiempo, casi dejar preparada la cosecha el día siguiente. Hay una estrategia de colocar los bins. Hay gente que se preocupa y lo hace muy bien. Y yo he aprendido mucho de eso, donde dicen, chuta, cuántos bins por cuántos totes por árbol, y ponen la cantidad de bins a medida de la capacidad de los árboles. Eso quiere decir que el gallo ocupa la matemática, lo cuantifica para colocar los bins a la distancia que caminen lo menos posible. Nosotros necesitamos gente cosechando más que caminando. Entonces tenemos que darle mucho más importancia a eso. Yo he habido personas que lo hacen muy bien y hay personas que efectivamente tenemos mucho que ir mejorando. Índices de cosecha, evitar cosecha fruta sobremadura, eso es un perjuicio para todos. Eso es como disminuirle la vida útil a la mitad, dependiendo naturalmente de la maduración, pero bastante más grave de lo que nosotros queremos, y una de las cosas que hay bastantes personas que también pueden aportar a eso, en qué significa realmente cosechar una fruta sobremadura. El DPV, acuérdense que esa diferencia de presión de vapor en la mañana de forma natural es casi 0. Entonces, por eso es importante aprovechar las mañanas, y en las tardes podría llegar a 4.
Recuerden que la cosecha, la deshidratación en las mañanas o en las tardes podría ser casi un 50 o un 60% más que en la mañana. Entonces, por eso tenemos que aprovechar las mañanas y partir a las 6:30 dejando la cosecha preparada el día anterior. Las coberturas de los beans con esponjas mojadas. Yo me he encontrado con esponjas secas y he llegado a 48 grados la esponja. Entonces, de repente, no cachas nada. ¿Cierto? La esponja es húmeda y la Valentina te va a mostrar un ensayo y al final logramos a que dentro de nuestro ensayo lo mejor era la esponja. Y en cada tote, desde cada tote, ¿no es cierto? También me encuentro con mucha gente que termina el tote, el bis, y después lo tapa. Un tote, abro, otro tote, cero. Acuérdense que el calor, en menos de una hora, el calor directo puede llegar a subir hasta 10 grados la temperatura de la pulpa. ¿Es más complejo? Sí. Sacar fruta mejor no nos va a hacer la pega más fácil. Nos va a complicar un poquito, pero tenemos que ir adecuando. Tiempo. Nosotros tenemos que partir por un tiempo para empezar a disminuir. Y yo creo que desde el primer tote hasta que está ese beans dentro del centro de acopio no debiera pasar una hora. ¿Cierto? Me pueden decir, pero está muy lejos. Bueno, tenemos que luchar para eso. Tendremos que hacer de repente subacopios más cerca, pero es clave. Y tenemos que empezar a medir esa hora, ¿no es cierto? La cosecha parte en el árbol, como dijimos anteriormente, y esta es una cosa que yo creo que debiéramos ocupar toda la industria. La tarja de trazabilidad de cada beans. Yo creo que es gratis, ¿no? Y no debe ocupar más de 35 segundos en llenarla, donde el nombre de la empresa, fecha, variedad, cuartel, contratista, hora de inicio del primer beans. Es decir, yo tengo que poner a la hora que llegó el primer tote lleno, a la hora que llegó el tote número 24. Temperatura de pulpa, humedad y humedad relativa ambiental, clave para el déficit de presión de vapor. A la hora que llegó al acopio, a la hora que se despachó y a la hora que llegó a planta. Estos 5 o 6 elementos nos podrían ser vitales en mejorar cada uno de los días de cosecha. Retiro, bin lleno, bin retirado. Eso es más fácil. Oye, bin lleno, bin retirado. Acuérdense que en las mañanas la presión de vapor es un poquito más, técnicamente, si usted me pregunta cuándo te podéis demorar, te podéis demorar un poco más en la mañana que en la tarde, pero en la tarde no. Entonces hay mucha gente que viene y espera el beans. Que vengo y tengo que esperar los 4 beans del autocargable. Hay muchas veces que uno tiene que llevarse 3. Tenemos que tener en la cabeza el tiempo, una hora, y de acuerdo a ese tiempo planificado, empezar a diseñar nuestras actividades. Cantidad de tractores, la cantidad de tractores un poquito va a depender de eso, ¿no es cierto? Si yo quiero lograr que una hora, lo que dijimos anteriormente, ¿cuántos tractores tengo que tener para lograr ese objetivo? Y esto no tiene relación con comprar más tractores. Yo puedo hacer subcentros de acopio, acercarlo a los centros productivos, planificar la cosecha del día siguiente, y el informe que emiten las plantas tiene que ser un indicio para nosotros del cómo mejorar del día siguiente. La conclusión adecuada de esta cosa que le hemos comentado puede llegar a disminuir hasta un 50% la deshidratación en esta área. Acopio, ¿cierto? El acopio, ¿qué es lo que es? Son lugares de espera de la fruta para el camión y normalmente lo que definimos nosotros, malla Rachel de 90% doble, 15 por 12 por 5, hemos llegado hasta ese centro de acopio en campos de 70, 80 hectáreas sin ningún problema. Con humidificación de alta presión, sin puerta. Hemos ido haciendo esto lo más práctico posible. La cosecha es compleja para todo, que la cosecha, que el vino, entonces tenemos que hacer las soluciones prácticas. Entonces al final decidimos no hacer las puertas. Nosotros aquí podíamos definir que esta es una puerta con lama donde no hay puertas para los colosos, y estas puertas chiquititas donde el autocargable solamente se mete en la punta del autocargable y la puerta del camión. Es decir, ya no tenemos puerta, entonces vamos haciendo algo mucho más sencillo.
controlar la temperatura. Una de las cosas más importantes que hacen los sistemas de humidificación en los centros de acopio es controlar la temperatura. Este es un centro de acopio sin temperatura, sin humidificación. Miren lo que pasó con la curva de temperatura. Son en 8 horas, de las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Miren lo que pasó con la curva de temperatura en un centro de acopio con humedad. Si bien es cierto, la temperatura es lo más importante, pero otra cosa que les dije anteriormente es debemos retardar el incremento de la temperatura de la pulpa y esto es clave. Si yo meto una cereza de aquí debajo, puede estar 10 horas y no va a subir sobre los 20. Eso es clave. Y miren la humedad relativa, esta, y miren la humedad relativa de un centro de acopio con humidificación. Producto de eso, los centros de acopio son una muy buena herramienta. Podemos lograr DPV de cero. Aquí está en juego como el 30, el 35% de la deshidratación total. Es la mejor medida de contingencia. ¿Qué pasa si el camión que venía se pinchó? ¿O qué pasa si la planta donde yo lo voy a mandar está cerrada o está llena o no tengo idea? Las dejo aquí. Son medidas de contingencia por sí mismas, que yo voy a sacar las frutas de ese centro de acopio cuando estén todas las condiciones para que el proceso siguiente esté en línea, por así decirlo. Aquí tenemos un video, pequeño video de un centro de acopio. Se ve cualesquiera cantidad. Ahora, la idea está 97%, pero esto es mantenerlo entre un 80 y un 85%. Miren la temperatura. Afuera había como 40 y como 25 grados de temperatura. Entonces, en este es una muy buena pega que hace el sistema. Entonces, la conclusión es que logramos disminuir en un 93% la deshidratación en este proceso. Check. Esto es un ensayo que hice con la Jessica también, donde tuvimos 4 o 5 horas, no me acuerdo, un cereza en un centro de acopio, con y sin, digamos, dos, y después ambas partes las tuvimos en cámara 24 días para semejar el viaje, y miren la diferencia. Miren la diferencia de los pedicelos de un elemento que no tenía sistema de humidificación del cual de uno que tenía. En realidad lo que hace este equipo es verdaderamente sorprendente, no es porque lo diga yo, pero muchas cosas, muchos ensayos lo han ido demostrando. Transporte a planta. Hay muchos tipos de transporte. Una de las cosas importantes del transporte es lo que son dos cosas. Una, evitar o eliminar el viento y evitar que la temperatura de la pulpa suba. Son dos cosas clave. Naturalmente, el transportar el producto, pero tenemos que tratar de ver esas dos cosas. La elección del mejor transporte, dentro de los ensayos que hemos hecho, el camión termo es el mejor transporte, tanto para fruta de hidrocooler como para fruta caliente, caliente entre comillas. Y ahí hay que preocuparse un poquito cuál es la temperatura correcta que tiene que tener el camión termo cuando yo le meto fruta fría o cuando yo le meto fruta caliente, ¿no es cierto? Ahora, lo que tenemos que lograr con fruta caliente, eliminamos el viento a cero, pero debiéramos tener la temperatura entre 12 y 15 grados para que ese déficit de presión de vapor no sea tan grande dentro del camión y no sea un camión, un elemento deshidratante. El camión Cortina también es un camión muy bueno, porque es un camión fácil de cargar, es un camión que yo me paraba por dentro del camión con elementos que miden la velocidad del aire y es cero cuando el camión naturalmente es bueno. Entonces, yo lo recomiendo mucho cuando la decisión no fue el camión termo, pero es la segunda mejor alternativa y la tercera mejor alternativa son los camiones planos. Hay que tener mucho cuidado con los tipos de cobertura para dos cosas, eliminar el viento y evitar que la temperatura de la pulpa suba. Entonces, ¿cómo yo defino si el camión mío es bueno? Controlando estas dos cosas. Y la elección del camión también depende de la distancia de la planta. Si yo estoy al lado de un camión y la carretera es expedita, naturalmente ahí puede que menos de una hora, de media hora, pueda ocupar camiones con cortina porque es más fácil, digamos. Pero la elección de un camión también es una muy buena contingencia en sí misma. ¿Qué pasa si el camión está parado? ¿Qué pasa si hay un taco? La conservación dentro de ese camión va a ser mucho mejor que en otra, digamos. Por eso tenemos que ir generando, por eso me gusta mucho el concepto de contingencia.
Este es un centro de acopio en una planta, que también es bastante importante lo que tenemos que hacer ahí, porque pasa lo mismo que en un centro de acopio en el campo. Muchas veces llegan camiones en un muy poco tiempo y hay muchas veces que no alcanzo a pasarlo de forma rápida por el hidrocooler. Y lo que tenemos que hacer es ocupar ese ambiente como una gran cámara, ¿no es cierto? Y bajarlo rápido, eso es lo importante, bajar rápido para eliminar las colas de camiones, pero en este ambiente humidificado la deshidratación disminuye un 83%. También nuestro primer cliente, yo le digo a los productores, son las exportadoras. Nosotros tenemos que conocer lo que hacen las exportadoras. Tenemos que conocer lo que nos controlan las exportadoras, porque si trabajamos para ellos en todas las cosas que ellos controlan, nosotros podemos obtener ciertos beneficios, ¿cierto? Recuerden que la segregación, o no sé si es la palabra correcta, pero cuando yo llego a una exportadora me miden temperatura, mochucones, y yo puedo esas cosas mejorarlas al día siguiente, ¿no es cierto? Entonces es un muy buen elemento que tenemos que estudiar para empezar a ir mejorando todos los días un poquito la calidad de recepción, y eso es algo muy bueno que nos podrían dar las exportadoras. Quinto punto de deshidratación, las cámaras de materia prima. Acuérdense que las cámaras de materia prima, la función principal de las cámaras de materia prima, aparte de guardar la fruta para el proceso, es evitar que suba la temperatura, ¿cierto? Post hidrocooler, y guardarla en el proceso. Ahora, hay mucha gente que dice de bajarla. Ahora, bajarla a temperatura, hay mucha gente que no está muy de acuerdo con eso, porque las cámaras son mantenedoras más que bajar. Entonces, si yo voy a bajar la temperatura dentro de una cámara, tengo que estar mucho tiempo. Acuérdense que cuando yo meto una fruta que después del hidrocooler tiene 15 grados, que ha pasado, la diferencia de presión de vapor entre la fruta y el ambiente es muy alta, ¿no es cierto? Entonces, si yo bajo la temperatura o saco la temperatura correcta del hidro, yo achico esto. Ahora, independientemente de eso, los evaporadores son extractores de humedad. Eso quiere decir que tengo que estar constantemente aplicando humedad relativa de forma artificial para disminuir la deshidratación. ¿Qué es lo que pasó en la temporada pasada? Bueno, que tuvo mucho tiempo, yo llegué a plantas de 8 días, y es súper importante ver si eso se va a perdurar en el ambiente o no para este tipo de efectos. Y una de las cosas que también vi en muchas plantas era que, como no tenían capacidad de guarda, empezaron a subir demasiado los vines, y hay muchos vines que quedaban casi sobre la línea del evaporador. Y una de las cosas que me enseñó Luis Lutzinger también era que cuando ocurría eso, el ciclo era corto, ¿no? No alcanzaba el aire llegar hasta el final. Entonces, esa es una de las cosas también que tenemos que ir perfeccionando, mejora continua. Ahí tenemos una planta. Ahora esto lo dejé prendido. Normalmente estos son pulsos, ¿eh? Estos sistemas de humidificación dentro de las cámaras de frío son pulsos que van generando, y vamos haciéndolo a través de un sistema automático. Conclusión de esta quinta: nosotros eliminamos o disminuimos en nuestro ensayo un 78% la deshidratación de una cámara sin humidificación versus una cámara con humidificación. Y el último punto, el punto de deshidratación, es el transporte marítimo, donde la deshidratación es bastante menor producto de la bolsa. Acuérdense que cuando la bolsa es impermeable al vapor de agua, el equilibrio de presión de vapor de la bolsa de forma interna es muy rápido, entonces por eso es poquito. Ahora aquí también hay que tener una carrera, aquí la carrera es en todos, tenemos que llegar rápido a China. Entonces no podemos permitirnos que de repente hayan plantas que se les pasó del martes para el jueves o del jueves para el próximo martes. Entonces ese también es una carrera, y ese también es un índice que debiéramos controlar. Tiempo desde que el pallet está cerrado hasta que fue despachado. Cargar de la forma correcta. Deben haber muchas personas que saben un poquito en el tema de los barcos, perfeccionar el tema del barco para efectos de la refrigeración, reservas de espacio, barcos rápidos, etc. Y al final concluimos que la cadena de humedad completa disminuyó o nos hizo disminuir la deshidratación del viaje a la mitad.
Eso es algo que no teníamos visto, pero nos dio en la gran mayoría de los ensayos. Y como conclusión final, la cadena de humedad nos permitió en los ensayos que hemos hecho hace bastante años eliminar o disminuir hasta un 84% la deshidratación del proceso completo con estas recomendaciones que hemos hecho con sistema y cambio de algunos procesos productivos. Bueno, muchas gracias. Espero que estas recomendaciones que he sacado de algunos ensayos y de visitar mucho y de que mucha gente también me ha enseñado, les puedan servir a ustedes en la próxima cosecha. Gracias. Bien, lo que yo voy a hacer en esta presentación es contarles los resultados de ensayos que hemos hecho en las últimas temporadas en Cereza y que son el sustento o la base numérica en la cual se ha basado Sebastián para dar las recomendaciones que ha dado recién en su presentación. Entonces aquí vamos a ir haciendo un paseo a lo largo de cada uno de los puntos de deshidratación que existe durante el proceso de la post cosecha y vamos a ir revisando los ensayos que hicimos, los resultados y de esta manera ir viendo por qué las recomendaciones que hace Sebastián y de qué manera afectan estas recomendaciones en la deshidratación de la fruta. Vamos a empezar viendo, pasando más o menos rápido, porque esto ya lo comentó Sebastián, cuáles son los puntos o las etapas en las que ocurre deshidratación en la post cosecha de la cereza. Estas son 6 etapas. Empieza la cosecha misma, que a la cosecha, como cosecha propiamente tal, le hemos llamado al proceso o al periodo que transcurre desde que la fruta es retirada del árbol hasta que ya dentro de su caja cosechera o su tote y dentro del bin es trasladada hacia un centro de acopio. En este caso, la fruta está expuesta muchas veces directamente a la radiación solar y transcurre en este proceso alrededor de 1 o 2 horas. Esto va a depender naturalmente de la logística que tenga cada campo. Luego de la cosecha de la hilera, de las frutas esperando en la hilera, es trasladada hacia un centro de acopio que normalmente es, como se muestra en esta imagen, un sombreadero de malla Rachel, en los cuales a veces también se moja el suelo para disminuir de esta manera un poco la temperatura. Y la fruta en este espacio permanece entre 2 y 4 horas antes de ser retirada del campo y despachada a la planta. Entonces, después del centro de acopio viene el transporte que se realiza en camión, en distintos tipos de camiones, y hacia la planta de proceso, y este transporte, obviamente, dependiendo de la distancia a la cual se encuentra el campo de la planta, duraría entre 1 y 3 horas. El transporte puede ser muchísimo más largo, hay campos que quedan mucho más distantes, pero en estos casos la fruta está más resguardada, se realiza en camiones refrigerados, con fruta previamente enfriada. En general, en promedio vamos a hablar de un viaje de entre 1 y 3 horas. Luego la fruta es recibida en la planta de proceso, en un patio de recepción, una zona de recepción, y aquí la fruta puede estar un periodo de tiempo muy variable. Hemos puesto entre 1 y 5 horas porque en realidad cuando la planta está liberada, no hay atochamiento, el hidrocooler está con funcionamiento normal, la fruta puede llegar, ser descargada y no esperar más de 1 hora antes de ser hidroenfriada. Sin embargo, hay momentos en que se acumula mucha fruta, épocas peak de cosecha, se recibe mucha fruta o el hidrocooler está con dificultades, entonces la fruta se empieza a acumular y a acumular en esta zona de recepción, o muchas veces antes, los camiones empiezan a haber atochamiento en ellos antes de la descarga, y entonces la espera de la fruta en esta etapa muchas veces puede ser muy larga. Una vez que la fruta es recibida, ¿cierto? Es hidroenfriada y almacenada en cámaras de materia prima en la espera a su proceso. Y en estas cámaras de materia prima, nosotros hemos considerado que la espera antes del proceso puede ser entre 1 y 4 días, aunque vimos que la temporada recién pasada, este periodo en muchos casos fue más largo. Pero hasta ahora estamos considerando más bien los promedios históricos. Antes de la última temporada, que fue especial, fue diferente. Y finalmente, después de la cámara de materia prima, la fruta es procesada, embalada y transportada, despachada a destino
Entonces vendría el sexto punto de deshidratación, que es el transporte marítimo, y este transporte marítimo lo hemos considerado como un proceso que demora 30 días, y estos 30 días no incluyen solo el viaje en barco, sino que tanto la espera de la fruta ya embalada en las cámaras de producto terminado, más el tiempo de traslado desde la planta hasta el puerto, más el tiempo de estiva, el tiempo de viaje propiamente tal en un barco express, y finalmente el tiempo de descarga en destino. Finalmente con todas estas partes del viaje hablamos de unos 30 días. Y la recomendación fundamental es mantener la cadena de humedad, ojalá a lo largo de todo el proceso, de estas 6 etapas. Lo que les cuento entonces a continuación son resultados de ensayos que buscaban, por una parte, evaluar la deshidratación que ocurre en la fruta, en la cereza particularmente, en cada una de estas 6 etapas. También determinar el efecto del uso de humidificadores en algunas de estas etapas sobre la deshidratación de la fruta y de determinar en qué medida la temperatura y la humedad relativa ambientales influyen sobre la deshidratación de la fruta. Y esta deshidratación de la fruta que les comento se evaluó tanto en términos de peso como de la condición del pedicelo en su llegada a destino. Lo primero que hicimos fue un ensayo que buscó minimizar el tiempo y determinar de qué manera llegaría o podría eventualmente llegar la fruta a destino si es que el tiempo del proceso se minimizara, se redujera al mínimo. Y entonces hicimos un ensayo que agrupó las 5 primeras etapas del proceso en solo 1 hora. Esto es inviable en la práctica, lo hicimos simplemente para ver cuál sería la óptima condición que podría tener la fruta en su llegada a destino. Entonces hicimos las 5 primeras etapas de este proceso en 1 hora y finalmente hicimos un almacenaje en cámaras de frío de 30 días simulando un viaje a destino. Lo que se buscaba con esto, como les dije, era identificar cuál sería la mínima pérdida de peso que podía sufrir la fruta y la máxima o la mejor condición de pedicelo a la cual se podría aspirar. Esto lo hicimos en 4 variedades distintas de cereza, en Bing, en Lapins, en Santina y en Sweetheart. Y evaluamos fruta cosechada a las 8:30 de la mañana y también evaluamos, por otra parte, fruta cosechada al mediodía, que acá están identificadas como AM, la fruta que se cosechó a las 8:30 de la mañana, y como PM, la fruta cosechada al mediodía. Y evaluamos la pérdida de peso. La fruta fue pesada luego de ser cosechada. Les comento que esto, bueno, fue cosechada, fue trasladada rápidamente a la planta de proceso, hidroenfriada, embalada, de acuerdo a estándares comerciales rápidamente, y antes de 1 hora la fruta ya estaba embalada, y luego de estar embalada, la fruta fue almacenada en cámaras de frío por 30 días. Luego antes de ser embalada la fruta fue pesada, fue cosechada, fueron pesadas las muestras, fueron procesadas, embaladas, y fueron vueltas a pesar al cabo de 30 días para determinar la pérdida de peso que había transcurrido en este proceso rápido. Y la pérdida de peso total es la que muestro aquí. No hubo una pérdida de peso mayor a 0,17% de su propio peso. Y esto se observó en Santina. Vemos que algunas variedades sufrieron menos pérdida de peso que otras, y vemos también que se repite para todas las variedades, que la fruta cosechada temprano fue la que al final en el proceso completo fue la que perdió menos peso por deshidratación. Por lo tanto, la conclusión fundamental aquí es que cosechar temprano en la mañana puede reducir la deshidratación, en este caso rápido, incluso hasta en un 80%. Luego evaluamos la condición del pedicelo al cabo de 30 días de almacenaje en frío, utilizando estas tres categorías que se ven en pantalla. Se consideraron 3 categorías: pedicelos sanos, completamente verdes, pedicelos con deshidratación moderada, que tenían hasta un 50% de barriamiento, y pedicelos con deshidratación severa, como la que se muestra aquí. Y estos fueron los resultados. Vimos que nuevamente, así como se veía en términos del peso, también se veía en términos de la condición del pedicelo, que cada variedad tuvo características distintas. Entonces vemos que Santina, por ejemplo, presentó una muy buena condición de pedicelo, independiente de la hora de cosecha, casi con el 100% de pedicelos sanos, mientras que otras variedades como Bing presentó cerca del 50% de pedicelos sanos y un porcentaje un poco mayor de deshidratación severa de pedicelo. Aquí están los mismos 2 gráficos que vimos, un gráfico de la pérdida de peso y un gráfico de la condición del pedicelo, para hacer un paralelo. Y esto es interesante, y es ver que así como la variedad Santina fue la que presentó mayor pérdida de peso, estas mismas muestras evaluadas en términos de pedicelo fueron las que presentaron mejor condición de pedicelo. Son estas columnas de acá.
Y finalmente, o sea, y por otra parte, perdón, la Bing, que fue la que presentó la menor pérdida de peso, fue la que presentó una condición más deteriorada de pedicelo. Entonces vemos que la condición del pedicelo estaba naturalmente por la cantidad de deshidratación que haya tenido, pero también hay variedades que son más susceptibles al deterioro del pedicelo independiente de cuánto hayan deshidratado. Y en este caso vemos que Bing es una variedad que es susceptible, o en la condición de este ensayo, fue más susceptible al deterioro del pedicelo. Ahora, este ensayo lo hemos repetido más de una temporada y quiero mostrarles que el peso, la pérdida de peso ha sido variable a través de los años, y estas son las últimas 2 temporadas en las que vimos una pérdida de peso siempre menor a 0,2% en estas 3 variedades, Bing, lápiz y Santina, y en cambio la última temporada vimos unas pérdidas de peso mayores en Bing y lápiz. La primera temporada Santina perdió más peso, la segunda temporada fue lápiz, y esto, bueno, naturalmente está dado por las condiciones ambientales en las cuales esta fruta fue cosechada, los días en los que fue cosechada, pero también depende, y va a depender del manejo del huerto, de la condición que tenga la fruta previo a ser cosechada. Eh, lo importante aquí es que no se van a mantener fijos estos valores de pérdidas de peso, pero siempre nos encontramos con una pérdida de peso menor a 0,4% cuando el proceso se hace rápido. Y en este ensayo también sacamos fotos al principio y al final. Esta foto la mostró Sebastián también recién. Y lo interesante de esto es que podemos ver que el pedicelo es prácticamente igual al final del proceso de 30 días de almacenaje en frío. Se mantuvo tan verde como recién cosechada la fruta. Y esto es algo muy interesante y muy llamativo para ver, y a eso es lo que quisiéramos aspirar cuando somos productores y exportadores de fruta. Sabemos que se podría llegar a una condición así de buena de pedicelos en la fruta en su llegada a destino, y eso es lo que quisiéramos lograr. Entonces, bueno, es posible lograr estos resultados. Naturalmente que hacer todo esto en una hora no es posible, pero lo que hay que buscar es acercarse a estos resultados, a estos pedicelos y a estas pérdidas de peso. ¿Y cómo hacemos eso? Trabajando sobre cada uno de los puntos que hemos identificado como puntos donde ocurre deshidratación en la post cosecha. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos puntos y de qué manera se trabaja sobre ellos para disminuir la deshidratación y poder conseguir tan buenos resultados. En la cosecha misma, lo fundamental es la hora de cosecha, ya lo comentó Sebastián, mientras más temprano se coseche, menor deshidratación va a haber. Es muy importante cubrir los beans, y en cubrir los beans hemos visto que hay distintos materiales con los que esto se hace. Hemos visto beans cubiertos con tablas, beans cubiertos con malla Rachel, beans cubiertos con unas capuchas térmicas reflectantes, beans cubiertos con esponjas mojadas, otros beans cubiertos con esponjas sin mojar. Esto es variable. Y finalmente la rapidez del retiro. Esta es la etapa de la post cosecha donde la fruta está más expuesta a la deshidratación, y por lo tanto es la etapa donde más rápido debiera ser retirada la fruta. Beans terminado, idealmente beans trasladado hacia una zona de mayor protección de la fruta. En esta etapa nosotros hicimos un ensayo que comparó justamente lo que les comentaba antes, las distintas cubiertas, los distintos materiales con los que se cubre el bean, para determinar cuál era la que generaba una mayor protección a la fruta en términos de deshidratación. Y se tomaron muestras al interior de varios beans a distintas alturas, en distintas zonas. Estas muestras de fruta fueron almacenadas en mallas, fueron pesadas al principio y al final. Entonces se tomó el peso inicial y final para determinar la pérdida de peso, y además se ubicaron sensores como este que se muestra en la imagen, sensores que midieron la temperatura de la pulpa de la cereza y la temperatura y humedad relativa ambiental al interior de este bean, por estas condiciones ambientales por las que estaba rodeado directamente la cereza. Los tratamientos fueron 3 materiales distintos de cubierta de beans. Por un lado se evaluó una esponja embebida en agua, se evaluó como otro tratamiento una cubierta, un material reflectante, y un tercer tratamiento que combinó ambas cosas, una esponja mojada y encima de ella este material reflectante, esta capa reflectante. En primer lugar, les muestro aquí cómo se modificaron las condiciones ambientales al interior de cada bean con cada tratamiento. Vemos que las condiciones ambientales eran de una temperatura mayor a 40 grados en la zona donde estaban ubicados los beans, y una humedad relativa menor al 10%. Entonces, todos los tratamientos consiguieron mejorar, modificar y mejorar estas condiciones, porque estos 3 tratamientos, como se ve en la imagen, no tengo punto. Como se ve aquí, los 3 tratamientos consiguieron una disminución de la temperatura
a un nivel cercano a los 25 grados, y un aumento de la humedad relativa a niveles entre 40 y 60%. Esto al interior de cada bien. Luego medimos también la pérdida de peso, que está graficada aquí en columnas, la temperatura de pulpa, que está graficada acá con puntos, y además el déficit de presión de vapor fue calculado en base a la temperatura ambiental y la humedad relativa al interior de los beans. Y entonces tenemos en esta gráfica los resultados de el comportamiento de estos tres tratamientos. Vemos que la carpa térmica fue la que generó una mayor pérdida de peso en la fruta que estaba en su interior, 0,2% por hora de pérdida de peso. Y la carpa térmica con esponja y la esponja sola generaron una pérdida de peso de alrededor del 0,1% por hora. Estos dos tratamientos no presentaron diferencias estadísticas entre ellos, por lo tanto podríamos decir que ambos tienen un comportamiento similar. Por otro lado, el déficit de presión de vapor al interior de cada beans fue de 1,65 kilopascales en el que tenía solo carpa térmica, y de 1,18 y 1,22 kilopascales en aquellos que tenían esponja mojada sola y esponja con carpa térmica. Esto tampoco fue diferente estadísticamente. Y finalmente la temperatura de pulpa también se vio modificada de forma positiva por los tratamientos con esponja. La temperatura de pulpa alcanzada en el tratamiento que solo tenía carpa térmica fue superior a 25 grados, y esto es una condición poco deseable en la cereza. No se debe esperar que la fruta alcance esa temperatura de pulpa, luego es muy difícil bajarla. Y por otro lado, los tratamientos con carpa térmica y esponja, y el con esponja sola, presentaron una temperatura de pulpa de alrededor de 22 grados. Entonces, la conclusión aquí es que los beans cubiertos con la esponja, embebida en agua, independiente de que tuviera o no tuviera otro material sobre ella, que era esta carpa térmica, presentaron tanto un menor DPB al interior de los beans, como una menor temperatura de pulpa de la fruta y una menor pérdida de peso que el tratamiento que tuvo solo carpa térmica. De esta manera se sustenta la recomendación que hace Sebastián sobre utilizar esponjas embebidas en agua en este espacio de la cosecha. Luego la fruta es trasladada a los centros de acopio, que son por lo general, están ubicados en los campos, como se observa en la imagen. Acá hicimos un ensayo que comparó la deshidratación de fruta en un centro de acopio tradicional, como se ve a la izquierda, y uno con sistema de humidificación. Ahora, el acopio con sistema de humidificación es un poco más complejo, porque no es solo un sondeo, sino que es un acopio cubierto por todas sus caras y más cerrado, de manera a no permitir que la humedad generada por el sistema se escape y generar que esta humedad se mantenga en su interior. Se compararon estos dos tratamientos y las evaluaciones fueron, bueno, la fruta se dejó por 4 horas en estos centros de acopio y luego fue procesada de acuerdo a lo habitual, llevada a una planta, hidroenfriada, embalada y almacenada por 30 días en cámara de frío simulando un viaje a destino. Las evaluaciones que se hicieron fueron tanto la pérdida de peso en los acopios mismos, en estas 4 horas, como la condición de la fruta post almacenaje en frío, y aquí se evaluó la condición de los pedicelos, también se evaluó la incidencia de pudriciones, de piel de lagarto y de partiduras en la fruta. Y además hizo seguimiento tanto de la temperatura como de la humedad relativa a lo largo de todo del tiempo que la fruta estuvo expuesta a los tratamientos. Esto se hizo en 2 horarios distintos, evaluando 2 horarios distintos de cosecha, uno a las 8:30 de la mañana, que se identifica más adelante como AM, y uno a las 12:30 del día, que es identificado posteriormente como PM. Y también lo evaluamos en 4 variedades distintas: Santina, Lápiz, Bing y Sweetheart. En términos de pérdida de peso, lo que se observa aquí, bueno, habla por sí solo, ¿no? Aquí en las primeras 2 columnas vemos cuál fue la pérdida de peso que sufrió la fruta, independiente de que fuera cosechada en la mañana o al mediodía, cuando fue tratada con humidificador, y vimos que se perdió un 0,01% de su peso por hora, mientras que sin humidificación se perdió, en fruta cosechada a las 8:30 de la mañana, se perdió un 0,26% por hora de su peso, y en fruta cosechada al mediodía se perdió un 0,36% de su peso. Esto se evaluó de manera como un análisis factorial, entonces se compararon tanto las horas de cosecha como los tratamientos y también la interacción entre ambas cosas. Y vemos que en ambos casos, independiente de qué tan alta fuera la deshidratación en condiciones sin humidificación, el humidificador consiguió bajar ambos casos la deshidratación o la pérdida de peso a un 0,01%.
Esta diferencia es enorme y esto es lo que sustenta que podamos decir después que en centros de acopio con humidificación la deshidratación de la fruta es mínima. Estas son las condiciones ambientales medidas al interior de cada uno de los centros de acopio. En línea roja el centro de acopio sin humidificación y en línea azul con humidificación. Lo que vemos en temperatura es que esta fue aumentando a lo largo del día, estas son abajo están las horas del día, a lo largo del día la temperatura fue aumentando desde un poquito menos de 20 grados hasta llegar a más de 30 grados Celsius, bajo un centro de acopio sin humidificación. Con humidificación se logró estabilizar la temperatura bajo los 20 grados de forma permanente. De esta manera, además, se evita no solo la pérdida de peso, sino que además se evita que se siga incrementando la temperatura de la pulpa de la fruta que está almacenada en su interior. En términos de humedad relativa, vimos cómo esta fue disminuyendo a lo largo del día desde un 50% hasta un 30% en un centro de acopio sin humidificación, mientras que con humidificación esta fue incrementándose hasta mantenerse entre 90 y el 100% de humedad relativa, ¿no? Y finalmente el DPB, que es el que más habla, el que más respuestas nos da, porque el DPB conjuga las dos variables que les he mencionado anteriormente, temperatura y humedad relativa, y es el que va a definir la deshidratación que ocurra. El déficit de presión de vapor sin humidificación fue incrementándose hasta llegar a casi 3,5 kilopascales. Este es un valor muy alto y muy deshidratante. El centro de acopio con humidificación consiguió mantener el déficit de presión de vapor siempre por debajo del 0,5 kilopascales, incluso acercándose muchísimo más a cero ya más avanzadas las horas del día. Esto son los mismos datos que se usaron para las gráficas que les acabo de mostrar, pero está clasificado por variedad, porque cada variedad fue cosechada en momentos distintos, en fechas distintas, y por lo tanto cada variedad fue cosechada bajo condiciones ambientales diferentes, dependiendo de cómo estuvieran los días, más soleados, menos soleados. Entonces, cada variedad, cada una de estas 4 variedades que evaluamos, estuvo expuesta a diferentes condiciones ambientales, y esto es lo que quiero mostrar, que finalmente, bueno, acá está la temperatura, la humedad relativa. En colores azules se muestra lo que se observó con humidificación, y en colores más cálidos se muestra lo que se observó sin humidificación. Y lo importante aquí finalmente es el déficit de presión de vapor. Vemos que hay 2 variedades que sin humidificación estuvieron expuestas a condiciones ambientales más perjudiciales, cuando hablamos en términos de deshidratación, que fueron Bing y Santina. Bing y Santina estuvieron expuestas a condiciones de déficit de presión de vapor más alto, dada la temperatura y la humedad relativa ambiental. Y a pesar de estas diferencias que vemos entre lo que estuvo expuesta cada variedad, vemos que la humidificación consiguió de alguna forma soslayar o ignorar estas condiciones ambientales, porque llevó los DPB a niveles muy similares. Independiente de que hubiera condiciones más deshidratantes, el humidificador consiguió que eso no se viera reflejado en la cereza cuando se trató del tratamiento con humidificación. Y en todos los casos, independiente de lo que hubiera fuera, el sistema de humidificación consiguió mantener los déficits de presión de vapor por debajo del 0,5 kilopascales. Ahora, relacionado con esto mismo, vemos que vamos a ver después que la condición de los pedicelos y las pérdidas de peso fueron diferentes para cada variedad, y esto está dado por las condiciones ambientales a las que estuvieron expuestas en la espera. Aquí vemos cómo perdieron peso las distintas variedades, y esto es lo que les decía yo, que vimos que sin humidificación, Bing y Santina perdieron más peso que Lapins y Sweetheart, y esto estaba dado justamente por las condiciones ambientales que ocurrieron esos días en que se cosecharon estas variedades. Y en todos los casos, la pérdida de peso con sistema de humidificación es mínima. El sistema de humidificación generó una disminución importantísima en las pérdidas de peso, no superando 0,017% por hora. Luego esta fruta, como yo les decía, fue procesada y almacenada por 30 días en frío, y después de esto se evaluó la condición del pedicelo usando estas 3 categorías que se muestran.
Lo que observamos en las columnas, la parte verde, verde más oscuro, corresponde al porcentaje de fruta con pedicelos sanos, el verde más claro es fruta con pedicelos con deshidratación moderada, y esta parte de color pardo o café corresponde a la fruta con porcentaje de fruta con deshidratación severa de pedicelo. Lo que observamos aquí fue que en todas las variedades el tratamiento sin humidificación generó un mayor pardeamiento de pedicelos y un menor porcentaje de pedicelos sanos. Vemos que en algunas variedades hubo mayor porcentaje de pedicelos sanos que en otras, pero siempre el tratamiento sin humidificación disminuyó o deterioró la condición del pedicelo. Esto fue en la mañana. En la tarde, esto mismo observado en la mañana se incrementa. La diferencia entre ambos tratamientos es muchísimo mayor, y vemos que, por ejemplo, en Bing hubo más de un 50% de pedicelos sanos cuando este fue tratado con humidificación, y en cambio sin humidificación, más del 50% de la fruta tuvo deshidratación severa de pedicelo. Esto también se ve de forma muy extrema en Santina, en que casi el 100% de la fruta presentó pedicelos sanos cuando tuvo humidificación en el centro de acopio, mientras que sin humidificación menos del 30% estuvo sano y más del 50% fue un pedicelo con deshidratación severa. Se evaluó también la incidencia de pudriciones de partículas de piel de lagarto, y en estas tres variables no se observaron diferencias de significancia estadística entre los tratamientos, por lo cual podemos decir que la humidificación en los centros de acopio no influiría en ninguna de estas tres variables. Estas son imágenes de las mismas muestras de fruta antes, al momento de tomar las muestras, y luego de ser abiertas las muestras después de 30 días de almacenaje en frío. Y aquí con flechitas indico algunos pedicelos que se ven notoriamente con deshidratación severa, completamente pardeados. Fíjense que aquí a la derecha es la fruta que estuvo sin, perdón, esto no es antes y después, esto es al momento de la apertura de las bolsas de atmósfera modificada después de 30 días, a la izquierda está lo que antes estuvo con humidificación, y a la derecha está lo que antes estuvo sin humidificación. Y al abrir la bolsa que estuvo con humidificación previamente, vemos la mayoría de los pedicelos sanos y completamente verdes, y a esto es a lo que debiéramos aspirar cuando exportamos fruta. A la derecha vemos un alto porcentaje de pedicelos con deshidratación severa. Esto fue en Santina. Algo muy similar observamos en Bing. Aquí están al revés. A la derecha tenemos lo que estuvo con humidificación, pedicelos mayoritariamente sanos y verdes, y a la izquierda lo que estuvo sin humidificación, un alto porcentaje nuevamente de pedicelos con deshidratación severa, altamente pardeados. Esto se observó en lápiz. Aquí tenemos a la derecha lo que estuvo sin humidificación y a la izquierda lo que estuvo con humidificación, también un alto porcentaje de pedicelos completamente pardeados, deshidratados. Y finalmente lo que se observó en Sweetheart también, a la izquierda tenemos un alto porcentaje de pedicelos sanos y verdes, y a la derecha un mayor porcentaje de deshidratación o pardeamiento severo de pedicelo. Bueno, algunas condiciones, consideraciones a tener en cuenta en los centros de acopio. Primero es la rapidez del retiro. Cuando tenemos un centro de acopio tradicional, la fruta está muy expuesta a la deshidratación en esta zona, como pudimos ver con los resultados de los ensayos, y por lo tanto hay que retirar la fruta lo más rápido posible. Y esto no es solo sacarla de aquí, sino que coordinar con la planta, porque si yo la saco de esta zona y la voy a llevar a una planta de proceso donde no va a haber capacidad para recibirla, entonces va a seguir estando muy expuesta a la deshidratación. El acopio debe ser construido de forma adecuada, y en esto me refiero particularmente a si es que tenemos un centro de acopio con humidificación. Con humidificación el centro de acopio debe ser diferente, debe estar cubierto por todas sus caras y debe permitir que la humedad se mantenga en su interior por más tiempo. Si tenemos humidificación, mantener siempre la humedad relativa por sobre el 80%, y esto es posible, como vimos en los resultados, la humedad relativa se mantuvo en general por sobre el 90% incluso. Y despachar cuando corresponda, esto particularmente, si tenemos centro de acopio con humidificación en el campo, esto nos da la holgura y la capacidad y la posibilidad de decidir cuándo despachar. Si no tengo sistema de humidificación, debo despachar rápidamente porque mi fruta está exponiéndose a deshidratación. Si tengo sistema de humidificación en esta zona, tengo la posibilidad de escoger cuándo despachar. Y esto va a depender de si veo que en la carretera hay atochamiento vehicular y la fruta se va a demorar más tiempo del esperado en llegar a la planta, puedo esperar.
Si sé que en la planta hay atochamiento de camiones a la espera de ser descargados, puedo esperar. Si el hidrocooler en la planta no está funcionando y hay fruta en espera, puedo esperar. Y manteniendo la fruta en mi centro de acopio con sistema de humidificación, esta se va a estar deshidratando mínimamente y por lo tanto puedo tomar yo la decisión de en qué minuto despacharla a la planta y que esta pueda ser rápidamente recibida e hidroenfriada e ingresada. Bueno, desde el centro de acopio seguimos con el transporte, la fruta es trasladada desde el campo hasta la planta de proceso. Y aquí hicimos un ensayo, este ensayo se hizo hace 2 temporadas atrás con Jessica Rodríguez y su equipo de trabajo Trio Kimun, y evaluaron 5 tratamientos diferentes, que fueron 5 tipos de transporte distintos de la fruta desde el campo hasta la planta de proceso. El primer tratamiento consistió en un camión plano y la fruta cubierta con malla Rachel, como se muestra en la imagen. El segundo tratamiento fue un camión plano también, y la carga completa del camión fue cubierta con una lona, con una carpa reflectante, térmica reflectante. Un tercer tratamiento consistió en evaluar estas capuchas individuales por bin. Entonces el bin fue cubierto con una capucha reflectante y térmica. Y un cuarto y un quinto tratamiento consistieron en camiones refrigerados. El cuarto tratamiento fue traslado de fruta a temperatura ambiente, fruta sin hidroenfriar desde el campo, en un camión refrigerado y seteado con su temperatura a 12 grados Celsius. Y el quinto tratamiento fue un camión refrigerado también que trasladó fruta previamente enfriada en el campo, y en este caso la fruta fue trasladada a 5 grados Celsius al interior del camión. Estos son los resultados que se obtuvieron. Vemos que el peor evaluado fue el tratamiento con malla Rachel, que generó una pérdida, o que presentó la fruta una pérdida de peso mayor a 0,5% por hora. Y si comparamos los camiones planos y las distintas cubiertas, que son estos 3 tratamientos, el capuchón térmico individual en los bins fue el que presentó una menor deshidratación, una menor pérdida de peso para la fruta, un 0,23% por hora. Y luego están los camiones refrigerados. En este caso, si nosotros no tenemos la posibilidad de enfriar la fruta en el campo, lo más recomendable es trasladar igualmente en camión refrigerado, pero no, la temperatura a la cual se debe trasladar la fruta no es escogida al azar ni es la menor posible. Se debe calcular a qué temperatura trasladar la fruta de acuerdo a la ciclometría que explicó Sebastián Johnson. Y en este caso tenemos la temperatura de la pulpa de la fruta que se está cargando, sabemos que tienen un 100% de humedad relativa, y por otro lado, considerando la humedad relativa que existe al interior de ese camión, determinamos a qué temperatura se debe setear ese camión para que el déficit de presión de vapor o la diferencia de presiones de vapor entre la fruta y el ambiente en el cual va a estar al interior del camión sea lo más cercano a cero posible. La temperatura entonces a la cual se traslada esta fruta no es al azar y debe ser calculada mediante la tabla ciclométrica, como explicó Sebastián en su presentación recién. Y finalmente, el transporte mejor evaluado, que generó la menor pérdida de peso, fue el transporte de fruta previamente enfriada y en un camión termo regulado a 5 grados Celsius. Y este generó una pérdida de peso de 0,04% por hora. Después del transporte, la fruta es recibida en las plantas de proceso, en una zona que es un patio de recepción. Evaluamos aquí 2 tratamientos, un tratamiento que fue una recepción sin humidificación y una zona de recepción con sistema de humidificación. Se evaluó aquí la pérdida de peso y lo que observamos es muy similar a lo observado en los centros de acopio. La fruta que estuvo en una zona de recepción con sistema de humidificación y manteniendo humedades relativas por sobre el 80%, tuvo una pérdida de peso de 0,01% por hora. Y la fruta que estuvo en una recepción sin sistema de humidificación, expuesta por 4 horas también, presentó una pérdida de peso de 0,3% por hora. De esta manera, también esto, por ejemplo, a un productor le puede ser de utilidad conocer si la exportadora con la cual trabaja tiene sistemas de humidificación o no tiene sistema de humidificación en sus patios de recepción. Esto puede ser también relevante a la hora de decidir cuándo despachar su fruta. Si esperar en campo o poder despacharla rápidamente confiando en que en la recepción tiene sistema de humidificación y por lo tanto la fruta, aunque esté sometida a espera, no va a estar sometida a altos niveles de deshidratación. Una vez que la fruta es recibida en las plantas de proceso,
es hidroenfriada y luego almacenada en las cámaras de materia prima. En la cámara de materia prima hicimos un ensayo que comparó una cámara de materia prima con sistema de humidificación y una sin sistema de humidificación. En estos tratamientos se evaluó fruta que esperó en esta condición durante 2 días y se evaluó fruta a los 4 días. Y esto se hizo en 4 variedades diferentes: Lapins, Bing, Santina y Sweetheart. Aquí se evaluó primero la pérdida de peso en 2 o 4 días en las cámaras de materia prima y luego esta fruta fue embalada y almacenada por 30 días en cámaras de frío simulando el viaje a destino. Lo que se evaluó fue tanto la pérdida de peso mientras estuvo en la cámara de materia prima, como las condiciones ambientales al interior de estas cámaras de materia prima, y finalmente la condición de la fruta al momento de finalizar su almacenaje en frío. Aquí se evaluó pedicelo, pudriciones, piel de lagarto y partiduras. Estas fueron las condiciones ambientales que se calcularon o que se midieron al interior de cada una de las cámaras de materia prima. En línea roja está el déficit de presión de vapor calculado al interior de la cámara de materia prima sin humidificación. Siempre estuvo por debajo de los 0,2 kilopascales, pero en general por sobre 0,1, entre 0,1 y 0,2 kilopascales. En azul vemos el déficit de presión de vapor que se midió al interior de las cámaras de materia prima con humidificador. Y en este caso, este déficit de presión de vapor siempre estuvo por debajo de 0,5 kilopascales. Estas son condiciones menos deshidratantes para la fruta. Y cada uno de estos recuadros de colores corresponde a las fechas o a los periodos en los que estuvo almacenada en esas cámaras de materia prima las distintas variedades. Como esto lo hicimos en 4 variedades, cada variedad se cosecha en fechas distintas, estuvo también almacenada en cámaras de materia prima en periodos distintos. Y aquí vemos que en todos los periodos en los que estuvo cada una de estas variedades, siempre el déficit de presión de vapor de la cámara con humidificación estuvo por debajo del déficit de presión de vapor medido en las cámaras sin humidificación. Esto es lo primero. Luego vemos la pérdida de peso total. Aquí se evaluó tanto al cabo de 2 días como al cabo de 4 días y se evaluaron los tratamientos con humidificación y sin humidificación. Al cabo de 2 días la pérdida de peso es baja, tanto con como sin humidificación. Sin embargo, la humidificación disminuyó igualmente y en gran medida la pérdida de peso sufrida por la fruta. Si sin humidificación la fruta perdió 0,08% de su peso total en los 2 días de almacenaje en frío, con humidificación esta pérdida de peso disminuyó de manera importante a 0,01%. Es a los 4 días, sin embargo, cuando se observa la mayor diferencia. Y es que a los 4 días la pérdida de peso de la fruta en una condición sin humidificación fue muy alta. Fue mayor a 0,5%, esto durante 4 días. Con humidificación, esta pérdida de peso se consiguió disminuir también de manera importante a un 0,11%. ¿Por qué vemos una diferencia tan grande entre los 2 días y los 4 días? Esto es fundamentalmente porque la fruta se ingresa a las cámaras de materia prima con agua remanente, agua residual del hidrocooler. Los beans están mojados, las cajas, los Smart Pick, los totes, están mojados, tienen agua remanente, y la fruta, la misma cereza, está cubierta por agua que quedó del hidrocooler. Y por lo tanto, estas cámaras donde se genera deshidratación, lo primero la primera agua que toman es el agua libre que quedó del hidrocooler. Y una vez que se ha acabado esta agua, empiezan a tomar el agua de la fruta. Y entonces podemos ver que el agua del hidrocooler dura hasta aproximadamente los 2 días. Y después de los 2 días ya no queda agua remanente y lo que se empieza a perder por deshidratación ya es el agua de la fruta. Y ahí es cuando la fruta empieza a deshidratarse en mayor medida. Este ensayo lo hicimos la temporada anterior, no la recién pasada, y evaluamos un máximo de 4 días que podía estar la fruta en estas condiciones. Esta temporada vimos que la fruta pudo llegar a estar, una condición particular de esta temporada, que hubo mucha más fruta para procesar y misma capacidad de proceso de las plantas, la fruta pudo llegar a estar muchos más días. Entonces, desconocemos cuál es el comportamiento si se incrementa el número de días, y eso es algo que sí tenemos fijo para estudiar la temporada que viene. Se evaluó entonces en estos ensayos también la condición del pedicelo, como en los ensayos anteriores que yo les mostré, y lo que vimos fue lo que se muestra en estas 2 gráficas,
La primera muestra lo que ocurrió a los 2 días, la segunda muestra lo que ocurrió a los 4 días. En ambos casos siempre vimos un menor porcentaje de pedicelos sanos cuando la fruta estuvo en condiciones sin humidificación y un mayor porcentaje de pedicelos sanos cuando estuvo con humidificación. Y esta diferencia se hace mayor a los 4 días. A los 2 días hay una diferencia que no es menor, pero a los 4 días esta diferencia es mucho mayor. Y, por ejemplo, tenemos aquí Sweetheart, las últimas 2 columnas. Sweetheart a los 4 días presentó más de un 50% de pedicelos sanos cuando estuvo con humidificación y menos de un 6% de deshidratación severa de pedicelo, mientras que sin humidificación la deshidratación severa de pedicelo fue mayor al 50% y solamente se observó un 18% de pedicelos sanos. Entonces, la humidificación en las cámaras de materia prima también disminuyeron no solo las pérdidas de peso, sino que además mejoraron las condiciones del pedicelo. Se evalúa en estos casos también la incidencia de pudriciones de partidura y de piel de lagarto, y no se observaron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de estas 3 variables. De esta manera podemos concluir que hasta los 4 días de almacenaje en cámaras de materia prima, con humidificación, no se ve afectada, no hay una mayor incidencia ni de pudriciones ni de partiduras, y eso es algo relevante. Desconocemos, como yo les decía anteriormente, lo que ocurre más allá de los 4 días, porque hasta hace una temporada atrás la fruta en general no estaba más que ese tiempo, pero es algo que sí tenemos que seguir evaluando. Si la fruta va a estar más tiempo en cámaras de materia prima, nosotros tenemos que evaluar también cómo se sigue comportando la fruta si estos días se incrementan. Este es un gráfico, es un análisis de componentes principales que a simple vista puede ser un poquito complejo, pero cuando yo se los explique queda súper claro. Lo que se hace aquí es agrupar todas las tratamientos, variedades y variables estudiadas en una sola gráfica, y vemos cuáles de estos se agrupan entre ellos. Por un lado tenemos que tanto Bing como Lapins y Sweetheart, tratadas sin humidificación, se asociaron a un mayor porcentaje de deshidratación severa de pedicelo, a una mayor pérdida de peso por deshidratación y a un mayor déficit de presión de vapor en la cámara. Por otro lado, tenemos al otro grupo que está compuesto por Sweetheart, Bing, Lapins y Santina tratadas con humidificación, que se asociaron a un mayor porcentaje de pedicelos sanos. La deshidratación moderada de pedicelos quedó excluida de ambos grupos, y entonces esto quiere decir que se mantuvo estable independiente de que hubiera o no hubiera humidificación y de qué variedad se trata. Bueno, finalmente, después de la cámara de materia prima, la fruta es ingresada a proceso y es embalada y es transportada a su destino. Aquí, en esta última etapa de deshidratación, que es la sexta, ya es poco lo que podemos hacer directamente porque no estamos manejando la fruta, no estamos con la fruta, ya estamos en manos del embalaje que hayamos escogido y de que se cumplan las temperaturas acordadas durante el viaje. Hablamos de un tiempo fijo que difícilmente va a ser menor a 30 días, y estos 30 días, como yo les comentaba en un principio, consideran no solo el viaje propiamente tal del barco, sino que también el almacenaje de la fruta en las cámaras de producto terminado previo a ser despachado, más los traslados hasta el puerto, más los tiempos de estiva, de viaje y de descarga en destino. Finalmente, entonces el tiempo es fijo y es de 30 días. Y aquí hablamos de una pérdida de peso por deshidratación de un 0,008% por día, lo cual, sumado y englobando los 30 días que dura este periodo, este proceso, hablamos de un 0,23% de pérdida de peso total, esto cuando el embalaje está hecho en bolsas de atmósfera modificada. Algo súper interesante que encontramos en un ensayo realizado la temporada anterior fue que la pérdida de peso que tuvo la fruta durante el viaje o durante el periodo de almacenaje en frío simulando el viaje fue menor cuando esa misma fruta previamente había estado expuesta a condiciones de humidificación, condiciones que disminuyeron su pérdida de peso tanto en campo como en cámaras de materia prima. Esta fruta presentó un mejor comportamiento y una menor pérdida de peso luego al ser embalada y al ser almacenada en frío. Y aquí están los resultados. Fruta que estuvo previamente en un tratamiento con humidificación, cuando estuvo en los acopios en los campos,
presentó un 0,12% de pérdida de peso durante el periodo de embalaje en frío. Mientras que lo que no tuvo humidificación previa presentó una pérdida de peso mayor al doble, de 0,26%. Estos mismos datos aquí están separados por variedad. Vemos que hubo algunas variedades en los cuales se vio de forma más, de mayor manera esta diferencia, y en otras no tanto. Vemos que en Sweetheart fue un poco más cercano a los valores, pero en todos los casos siempre la pérdida de peso de lo que previamente estuvo sin humidificador fue mayor, y bastante mayor, a la pérdida de peso de la fruta que previamente estuvo con sistemas de humidificación. Entonces, cuando nosotros ocupamos la cadena de humedad, no solo estamos afectando el proceso mismo en el cual se incluye la humedad, sino que estamos también determinando lo que va a pasar después. Finalmente, juntando aquí todos los datos y todos los valores de lo que hemos presentado, de todos estos ensayos, podemos definir aquí, en esta tabla, esta es una tabla de pérdida de peso, en la que se identifican en las columnas cada una de los 6 puntos o 6 etapas de deshidratación, ¿verdad? La cosecha, el acopio, el transporte, la recepción, la cámara de materia prima y el viaje. Y en cada una de estas 6 etapas tenemos valores calculados y medidos por los ensayos de un tratamiento que no tuvo adición de humedad y uno que sí la tuvo, o sí tuvo manejo de la humedad. Y hemos puesto acá los valores de pérdida de peso por hora o por día en estas últimas 2 etapas, que se observa cuando no se regula la humedad y cuando sí se regula. Luego hemos puesto un número de horas aproximado, y estos valores de pérdida de peso son los que hemos visto con los ensayos, pero también cada uno lo puede hacer, ¿cierto? Yo tomo el peso de la fruta al inicio del proceso y luego al final del proceso yo determino cuánto está perdiendo por hora con esos valores, y luego yo sé la cantidad de horas que está la fruta expuesta en cada una de esas etapas, y esos son los valores que hemos puesto aquí, que esto puede ir variando de acuerdo a cada productor, a cada proceso, a cada exportadora, a cada planta. Y aquí tenemos la multiplicación. Si la fruta en esta condición perdió 0,19% por hora, y yo lo dejé 2 horas, entonces tengo una pérdida de peso total de 0,38%. Esto se hizo para cada uno de los puntos de deshidratación, con humedad y sin humedad. Y si sumamos la pérdida de peso calculada en cada una de estas etapas, nos da finalmente la pérdida de peso que ha perdido la fruta a lo largo de todo el proceso. Y esto es sorprendente porque finalmente, en un proceso donde no se ha manejado la humedad, la fruta puede perder un 3,72% de su peso. Si se ha manejado y de manera correcta la humedad en cada una de las etapas, que era lo que inicialmente proponíamos, se puede observar una pérdida de peso menor al 0,6%. Entonces el manejo de la cadena de humedad puede generar una disminución en las pérdidas de peso finales de un 84%. Aquí los valores que hemos puesto han sido comparando en centros de acopio, en recepción, en cámaras de materia prima y en el viaje, el uso de sistemas de humidificación con el no uso de sistemas de humidificación. Y hay 2 puntos aquí donde no se usa sistemas de humidificación o donde no lo hemos evaluado, que es en la cosecha y en el transporte, pero igualmente se puede manejar la humedad. En la cosecha manejamos la humedad ocupando las esponjas embebidas en agua que yo les presentaba en el primer ensayo que les mostré, y vemos que una esponja embebida en agua genera una disminución en las pérdidas de peso. Entonces acá hemos comparado un tratamiento sin humedad, que es la capa térmica y reflectante, con un tratamiento con humedad, que sería la esponja embebida en agua. Y en el transporte no podemos incluir humedad, pero sí podemos manejar la temperatura a la cual es trasladada la fruta de acuerdo a la ciclometría, y esto finalmente es parte del manejo de la cadena de humedad, porque estamos controlando esas condiciones. Y por eso acá se ha comparado la pérdida de peso peor, del tratamiento peor evaluado con la pérdida de peso observada en un camión refrigerado con fruta sin enfriar previamente, pero seteando la temperatura del camión de forma correcta, utilizando la tabla ciclométrica. Finalmente tenemos estas pérdidas de peso, más de 3% de pérdida de peso sin manejo de humedad y menos de un 0,6% manejando la humedad. Si nos quedamos con estos valores, vamos a ver de qué manera se ven reflejados estos valores de pérdidas de peso en el pedicelo, que es muy relevante a la hora de la recepción de la fruta en destino.
Entonces vemos que con pérdidas de peso, con porcentajes de pérdida de peso que se acercan al 3%, que lo vimos en un manejo sin humedad, el porcentaje de pedicelos sanos se va acercando peligrosamente a 0. Si tenemos cerca de un 3% de pérdida de peso, prácticamente no habrá pedicelos sanos. Y en cambio, si el porcentaje de pérdida de peso es de 0,6, como veíamos anteriormente que se podía conseguir con el manejo de humedad, estaremos obteniendo siempre más de un 60% de pedicelos sanos. La gran variabilidad que se ve en los puntos está fundamentalmente basado en las variedades. No sé si se fijaron en un principio que había variedades, como Bing, que en general presentaba una condición más deteriorada de pedicelos, y variedades como Santinas, que presentaba siempre muy cercano al 100% de pedicelos sanos. Por eso se ve tan alta amplitud en la distribución de los puntos. Pero finalmente, con un 0,6% de pérdida de peso, siempre vamos a tener más de un 60% de pedicelos sanos. Y por otro lado, con los pedicelos con deshidratación severa, vemos que si nos acercamos al 3% de pérdida de peso, que es algo que se observa cuando no se maneja la humedad, vamos a tener valores muy cercanos al 100% de deshidratación severa de pedicelo. Y cuando estamos en el 0,6%, que es lo que se puede conseguir manejando la humedad, vamos a encontrarnos con menos de un 10% de pedicelos con deshidratación severa. Aquí, todos estos puntos que se observan aquí, que presentan pérdida de peso prácticamente 0 y daño severo de pedicelo también prácticamente 0, corresponden a valores observados cuando se usaron tratamientos con humidificación. Y finalmente aquí podemos ver de qué manera se relaciona el déficit de presión de vapor con las pérdidas de peso. El déficit de presión de vapor ambiental, que está dado por las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa. Cuando este déficit de presión de vapor nosotros lo medimos y estamos sobre 3 kilopascales, acercándonos a 4 kilopascales, vamos a estar enfrentándonos a una pérdida de peso de la fruta de 0,4% por hora o mayor, y eso es un porcentaje altísimo. Cuando manejamos el déficit de presión de vapor y lo vamos acercando a 0, que es la recomendación fundamental, vamos a estar siempre enfrentándonos a pérdidas de peso menores a 0,5% por hora. Finalmente, con todos estos datos que hemos revisado, concluimos que efectivamente existen 6 etapas en la post-cosecha de la cereza donde ocurre deshidratación, que es posible y es realmente posible disminuir la deshidratación hasta en un 80%, incluso más. Es fundamental monitorear las condiciones ambientales, esto es temperatura y humedad relativa, y la temperatura de pulpa de la fruta, y es indispensable también controlar el tiempo, tanto en horas como en días, dependiendo de qué proceso estemos hablando. Les agradezco mucho la atención